Griselda Blanco, conocida como la Viuda Negra, fue una de las líderes más poderosas y despiadadas del cártel de Medellín. Blanco fue una criminal que llegó a convertirse en una de las figuras más importantes del narco mundial. De acuerdo con las investigaciones adelantadas sobre su vida, se sabe que su infancia estuvo marcada por la violencia y la miseria, aunque logró dar la vuelta a esta situación y amasó una enorme fortuna. Sin embargo, su ascenso no vino sin consecuencias, y es que tuvo que hacer cosas que cualquier ser común ni siquiera pensaría que fuera humanamente posible. Esta vida también le pasó factura y tuvo uno de los peores finales posibles, supuestamente. En el video de hoy vamos a explorar la vida y fortuna de una de las figuras más infames en la historia del narcotráfico. Antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas y active la campana para no perderte más hechos históricos como este. De robar billeteras en los barrios marginales de Medellín a ser la dueña de las calles de Miami. La vida de Griselda Blanco se compone por una larga serie de crímenes que le hicieron ganar el apodo como la Madrina o la Viuda Negra. Fanática de las películas de mafia y enloquecida por el poder, se convirtió en una de las narcos más famosas desde las sombras. Veamos su historia desde el principio. Nos transportamos al 15 de febrero de 1944. Griselda Blanco, nacida en Cartagena, Colombia, tuvo una infancia dura en los barrios marginales de Bogotá. Desde pequeña, su vida estuvo marcada por la violencia, los abusos y la pobreza. Desde muy joven, Blanco se vio envuelta en actividades criminales y a medida que crecía, su ambición la llevaría a convertirse en una de las figuras más temidas en el mundo. Pero aún faltaba varias personas que matar. Tiempo después de haber vivido un tiempo en Cartagena, su madre decidió mudarse a Medellín con su hermano y su horrible padrastro. Por la deplorable condición económica era demasiado difícil sobrevivir. Debido a esta razón, varios niños de la zona se juntaban para robar pertenencias valiosas o aunque sea algo de comida. A la corta edad de 11 años ya lideraba parte de una banda carterista. Además, se cree que había atacado al hijo de una familia adinerada después de secuestrarlo y de que los padres no pagaran el rescate, aunque esta es solo una suposición. Esta sería la primera víctima de una larga lista que la acompañaría hasta el fin de sus días. Su paso por Medellín sería breve, ya que se escapó de las oscuras manos del nuevo novio de su madre, ya que éste abusó de ella y tuvo que escaparse. No sabemos si fue por amor o interés económico, pero se casó a la edad de 14 años con Carlos Trujillo. Este hombre era un falsificador de documentos. De este matrimonio nacerían sus tres primeros hijos, Dixon, Uber y Osvaldo. Carlos era un adicto al alcohol, muy irresponsable con sus hijos, siendo un muy mal padre de familia. Sin embargo, este último, a los pocos años, su deceso se debió a una cirrosis, pero se dice que Blanco fue artífice del deceso de su esposo, de ahí que le llaman la Viuda Negra. Tras ese episodio, Blanco conoció a Alberto Bravo, el hombre que la introdujo al mundo del narcotráfico, pero no nos adelantemos. Se tienen registros de que, para el año 1964, ingresó de manera ilegal a los Estados Unidos y se instaló en Queens, Nueva York, con sus hijos y su nuevo marido. Alberto Bravo la introdujo en el mundo de las actividades ilícitas. Su rol en esta parte de la historia era de ser una mula. ¿Qué significa esto? Que era una contrabandista de sustancias ilegales, pero en pequeñas porciones. Cabe recalcar que este era uno de los trabajos más peligrosos, pues corrías peligro que la policía te atrapara o peor aún, que los demás enemigos de la zona te quieran dar de baja. Bueno, para Griselda Blanco no era problema. Ya estaba acostumbrada desde pequeñas a actividades criminales. Además, ideó nuevas técnicas para camuflar el producto y creó nuevas operaciones de tráfico que marcarían la diferencia de su organización de las demás bandas colombianas. La relación entre Griselda y Alberto estaba empezando a llegar a su final, o mejor dicho,
el final de Alberto. Eran las 5 de la mañana y Alberto no aparecía. Supuestamente había ido a hacer un trabajo, pero ya había tardado más de lo normal. Ella decidió ir en busca de él y fue a los lugares que más frecuentaba, hasta que lo encontró en un bar siéndole infiel. ¿Cómo terminó esta historia de amor? Griselda Blanco atacó a Alberto y terminó con su vida. Ese fue el inicio de otro de sus temibles apodos, la Viuda Negra. Con el paso del tiempo fue subiendo escalones. Allí la madrina comenzó a reclutar mulas en restaurantes latinos para multiplicar los viajes que transportaban el polvo blanco del país norteamericano a su tierra natal. El producto se llevaba pegado a los cuerpos, en los pequeños espacios que disimulaban las valijas, en la punta de los dedos de guantes de látex y en las pequeñas cápsulas que cargaban en sus estómagos. En ese entonces el control en los aeropuertos era mínimo y esto sería aprovechado por ella. En cuanto el negocio creció, llamó la atención de la Operación Vinci, una investigación conjunta de la NYPD, o sea el Departamento de la Policía de Nueva York, y de la DEA. Ante esto, ella escapó a Colombia. Los mitos alrededor de la vida de Blanco destacan que ella fue quien inició a Pablo Escobar Gaviria en el negocio del narco. Con certeza se sabe que en 1975 conoció a Pablo Escobar, un joven traficante de sustancias ilegales que estaba buscando oportunidades para ascender en el mundo del comercio. Se dice que quedó impresionada con Escobar, por lo que lo invitó a unirse a su organización. A fines de la década de los 70, la reina de las sustancias ilegales se instaló en Miami, una ciudad virgen de violencia que pronto se convertiría en un imán para el mundo criminal. Sin embargo, no estaba satisfecha con compartir el negocio del narcotráfico, por lo cual junto a su grupo de sicarios liderado por Jorge Rivi Ayala, se encargó de eliminar a la competencia. Utilizando su astucia y brutalidad, Blanco empezó a establecer rutas de tráfico de sustancias ilegales que permitieron acumular una fortuna. Fue pionera en el uso de métodos de contrabando y violencia para dominar el mercado estadounidense. Poco a poco Griselda fundó su imperio y desató una guerra de violencia en las calles con el objetivo de mantener una red de distribución de costa a costa. Se cree que tenía más de 1000 personas trabajando para ella y que recaudaba $80 millones al mes. En su apogeo se estima que Griselda Blanco manejaba una operación que movía millones y millones de dólares en sustancias ilegales. Su fortuna incluía propiedades lujosas, una flota de vehículos y una vida de opulencia. Sin embargo, su ascenso no vino sin consecuencias. Blanco fue conocida por su brutalidad y su nombre se asocia con numerosos decesos y actos de violencia. Allí se casó con Darío Sepúlveda, el padre de su cuarto hijo, Michael Corleone, bautizado así por la película favorita de Griselda, El Padrino. El padre, tras una serie de conflictos de pareja, reclama la custodia de su hijo. Esto hace enojar a la madrina. El resultado fue que terminó asesinado en Medellín en un accidente, entre comillas. Se cree que hizo desaparecer a sus esposos, algo que ella negaba, de ahí su apodo, igual que las arañas con el mismo nombre, pues mantenía relaciones con estos hombres y acababan desaparecidos. A causa de su comportamiento despiadado, los negocios de Blanco se fortalecieron y a principios de los 80 se convirtió en una de las mujeres más ricas y temidas del mundo. Incluso se estima que llegó a rechazar la oferta proveniente de un cártel rival de $15 millones a cambio de renunciar a su mandato. Obviamente para ella esto no era ningún negocio. La caída de Blanco comenzó a finales de los años 80 cuando las autoridades, tras una intensa investigación, lograron capturarla en el 85. Fue condenada por cargos del narco y sentenciada a 20 años de prisión. Durante su encarcelamiento su influencia comenzó a disminuir.
Sin embargo, a mediados de febrero de 1985, la madrina fue detenida en una de sus casas ubicadas en Irvine, California. En ese momento tenía 42 años y se encontraba con su madre Anna y su hijo menor, Michael. Antes de su detención e incluso de la propia investigación, nadie creía que una mujer haya sido la líder de una de las organizaciones criminales más importantes del mundo. Durante el juicio, además de acusarla por el negocio de las sustancias ilegales, fue sentenciada a más de 2 décadas sin derecho a fianza por 3 cargos de decesos en primer grado, aunque su imperio aún estaba lejos de quebrantarse. Mientras la patrona cumplía su condena en la cárcel FCI Dublin en Auckland, conoció a Charles Cosby, un joven delincuente que la admiraba. Tras intercambiar varias cartas románticas, ambos coordinaron un encuentro y sellaron su amor a primera vista. Este último párrafo fue leído entre comillas. Con el tiempo, el chico se ganó su confianza y se convirtió en su amante y mano derecha en sus actos delictivos. De esta manera, Blanco seguía siendo la cabeza del imperio más grande del narco en Estados Unidos, tras las rejas. ¿Qué fue de sus hijos mientras ella estaba en prisión? Bueno, sin la protección de su madre se vería muy complicado sobrevivir. Como te contamos, Griselda tuvo a Dixon Trujillo, Uber Trujillo y Osvaldo Trujillo, y a Michael Corleone Blanco. Los primeros 3 nacieron en el matrimonio con Carlos Trujillo y el último de su tercer matrimonio con Darío Sepúlveda. Aún así, durante su estadía en prisión, atacaron a 3 de sus hijos, Dixon, Uber y Osvaldo. Ellos fueron masacrados en presuntos ajustes de cuenta lejos de la protección de su temible madre. De los 4 hijos, solo 2 siguen con vida. Uber Trujillo fue secuestrado y finalmente su deceso fue por una banda criminal. Dixon Trujillo experimentó un periodo en prisión antes de obtener su libertad, en 1992. Mientras Osvaldo no pudo escapar de la violencia que rodeaba a la familia, y en 1992 fue víctima de sicarios. Esto le dieron fin a su vida de una manera trágica. Michael Corleone hoy tiene 45 años, vive en Estados Unidos y es toda una celebridad en redes sociales. Además tiene una línea de ropa urbana llamada Pure Blanco, la cual es una de sus iniciativas para alejarse del oscuro legado familiar. Algo similar a lo que intentó el hijo de Pablo Escobar, Sebastián Marroquín. Bueno, sigamos con la historia. En un intento por recuperar su libertad, Griselda le pidió a Cosby que llevara a cabo el secuestro de John Kennedy Jr., el hijo del presidente de los Estados Unidos, de John Kennedy. Con dudas y desconfianzas, el joven reclutó a un grupo de delincuentes colombianos para que ejecutaran el plan, pero obviamente no tuvieron éxito. Cansado de aquella vida protagonizada por el crimen, el chico decidió alejarse de Blanco y colaboró con los fiscales de Miami para presentar testimonio. Griselda Blanco salió de la cárcel en 2004 y fue deportada a Colombia, donde llevó una vida de bajo perfil, hasta su final en el 2012. En la tarde del 3 de septiembre del 2012, una mujer de 69 años salió a comprar junto a su nuera embarazada en la ciudad de Medellín, Colombia. Después de salir de una carnicería, 2 hombres llegaron en una moto y uno de ellos le disparó 2 veces en la cabeza, provocándole su inminente deceso. Esa tarde, la viuda negra se despidió de la misma forma en la que ella ordenaba a sus enemigos durante su mandato en el cártel de Medellín. Griselda Blanco dejó una marca indeleble en la historia del narcotráfico y su historia sigue siendo un tema de fascinación para muchos. Su vida es un recordatorio de los altos riesgos y las consecuencias devastadoras que conlleva el crimen organizado.